Bienvenidos. Este podcast está creado con el propósito de llevarte la palabra de Dios a donde quiera que te encuentres, con un ambiente fresco, juvenil y lo más importante, un mensaje que viene de parte de Dios para ti. Esto es Semilla Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Mi nombre es Licenia Ramírez y estamos en el primer episodio de Semilla Podcast. El día de hoy tenemos una invitada de lujo, una amiga que quiero muchísimo y para mí es un gran honor tenerla aquí. Ella es Ruth Campaña. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí contigo, Licenia. Pues como decía Licenia, mi nombre es Ruth Campaña y estoy pues muy contenta de estar aquí y vamos a hablar unos temas muy interesantes y muy importantes. Claro que sí, Ruth. La verdad me da muchísimo gusto tenerte aquí. Gracias. Fuera de todo esto, lo que estábamos platicando hace rato y la oportunidad que tenemos, no nada más de que tú estés aquí, que sea el primer episodio, para mí la verdad es una bendición porque sé que tienes mucho que dar y sé que hay mucho propósito de Dios en ti. Gracias. Ruth, cuéntanos de ti. ¿Quién es Ruth? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde naciste? ¿Qué te gustaría contarnos de qué es Ruth? Ok, pues yo nací aquí en la ciudad de Tijuana. Bueno, yo estoy en la ciudad de Tijuana. Tijuanense. Y pues yo soy una mujer pues muy soñadora, muy enérgica. Okay. Me encanta, lo que más me encanta es servir. Perfecto. Eso es una de mis cosas favoritas. Y pues ¿Trabajas? Trabajo, tengo 2 hijas. Okay. Y pues ¿Trabajas en el Ministerio de Dios? sí, trabajo. ¿Qué es lo que te gusta hacer y qué sientes tú que Dios te puso en tu corazón por hacer para servicio de Él? Lo que más me gusta, como te comentaba, era servir. ¿En qué? Pues en realidad, en donde sea. Si yo miro, por ejemplo, a alguien que necesita, no sé, que trae mal acomodado algo, trato de ir y decir, sabes, te traes mal acomodado algo. Okay. Si está alguien enfrente predicando algo, si veo que algo necesita, voy Ruth, ¿y te gustan las pantallas? ¿Te gusta la televisión? ¿Te gusta la dinámica? Dices que Ruth es bien enérgica. Y yo conozco una Ruth que cuando la miré, la primera vez que te miré, andabas así, como una cosita corriendo para todos lados. Y yo me acuerdo de esa Ruth y la verdad, yo sé que esa Ruth también está aquí. Y que nos puedes compartir mucho con esa alegría, con esa seguridad y esa confianza. Porque la verdad, veo muchísimas cosas en ti. El proyecto que tienes. Tienes un proyecto que yo sé que es de gran bendición para los jóvenes. Te conocí en un proyecto de hijas. O sea, un proyecto. Me invitaste ese día, yo quería ir. No sé si te acuerdas. Dije, ay, invítame a mí. Era demasiado joven, pero yo me incluí, tú me diste la oportunidad de participar contigo y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Cuéntanos qué hay en Hijas, qué tienes ahí para esas jóvenes, qué es lo que más te gusta hacer allí. Hijas, fue un sueño de Dios que ya lo había puesto en mi corazón desde hace tiempo, pero no lo había realizado. Cuando Dios me permite hacerlo, fue algo pues muy hermoso con un grupo de mujeres que se fue uniendo. No tuve que pedir que me ayudaran o se unieran. Solito fue dándose. Y Hijas es la finalidad, fue un congreso y la finalidad es la identidad, paternidad y propósito. Okay. Porque en este tiempo creo que hemos perdido mucho la identidad como hijas de Dios. A veces asistimos a una iglesia o tenemos años como... ¿Naciste en el Evangelio? Sí, prácticamente nací en el Evangelio, pero no siempre he tenido una identidad de hija. Okay. O a veces la religión. ¿Sientes que algo te robó esa identidad o nunca la adquiriste porque, por ejemplo, en la iglesia lo que yo me doy cuenta es que a veces estamos bien enfocados en seguir leyes y que te llenes de todas esas palabras, esos mandatos, o porque hubo en ti una desconexión? ¿Qué fue lo que
te hizo no tener esa identidad o perder esa identidad? ¿Perdiste identidad o no tuviste esa identidad? Creo que oía nada más de la identidad, de que éramos hijos de Dios, pero en realidad no me sentía una hija de Dios. ¿Cuándo descubres que Dios, o sea, ya estaba en ti, como que ya identificabas esa palabra, que ya no nada más como dice en la Biblia, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven? ¿Cuándo tú viste a Dios en tu vida y cuándo tú cambiaste esa perspectiva y tomaste esa identidad de hija? Pues prácticamente ya de adulta. De adulta. De adulta fue Claro, cuando la adquirí. yo pienso, por ejemplo, tus padres son pastores. Sí. Esa es la parte más importante de mí, es algo que siempre me ha llamado la atención de los hijos de los pastores, porque la verdad es que veo que hay una carga, no sé si decir sobrenatural por decir algo, pero hay una carga muy pesada como hijo de pastor, porque tú me vas a poder apoyar en esto. Es como el ojo que te está mirando en todo momento. Y la hija del pastor, ya la viste que llegó sin falda. O muchas iglesias que usan velo y la miraste que llegó sin velo. O sea, hay de todo. Y yo digo, bueno, a veces como hija de pastor y de líderes en general, es como una responsabilidad tan fuerte que yo pienso, y no sé, tú dime, ¿sientes que te desconecta de ese propósito de estar en Dios por convertirte como en la persona perfecta que tiene que caminar sin mostrar algún error? O sea, o que quieres tú aparentar de alguna manera. Sí, creo que más en los tiempos donde yo fui más joven, sí, creo que se vive, creo que una doble vida. Ok. Por la religión. Por la religión. Porque siempre tienes que estar a la altura, siempre tienes que estar se podría decir, en una estatura o en una medida de que todos vean que eres un buen cristiano. Claro. Y creo que la religión, en lo personal, me afectó mucho. Claro. Yo pienso que no nada más como hija de pastor, como te digo, los ojos están más puestos sobre ti, pero dependiendo en la iglesia en las que estemos también, influye muchísimo, ¿verdad? Porque hay iglesias que son más tradicionales, más cargaditas, hay unas iglesias que son muy pesadas, muy legalistas, y hay unas que son extremadamente libres, y creo que no va a haber como un punto medio en que sí, que no, eso te lo va dando a ti en la identidad de hija o hijo, te lo va dando Dios. Sabes que esto sí, esto no, tú vas sintiendo. El detalle es cuando yo pienso, Ruth, que a veces vamos adquiriendo el dogma, ¿no? Lo de la iglesia. Como te comentaba, no el pantalón, no maquillaje, no el cabello, o sea, como mujer. Y vamos adquiriendo todo eso que nos vamos cargando de tantas cosas que vamos dejando nuestra persona allá. O sea, no nada más dejamos a la niña, no interior, como dicen, allá, que en la que no le podemos cumplir los sueños. También dejamos a esa mujer que se veía con un gran propósito, se veía con un potencial gigante, y poco a poco muchas veces se va apagando. He visto muchas mujeres hoy en día, y creo que gracias a Dios casi la mayoría de las mujeres ahorita que veo ya en las iglesias le llaman empoderamiento. Yo no lo determino así porque se me hace un poco feminista y va fuera del contexto bíblico, pero sí lo veo como han tomado un lugar, esa esencia de ser hijas de Dios, no reprimidas, que te hace ser libre realmente. A veces, por todo lo que nos cuentas, hay como mucha esclavitud en esa parte, y siento yo, ¿qué es lo más difícil que se te ha hecho a ti como hija de pastor? Y pues la parte más desde niña hasta adolescente, porque esa es la parte, es el punto donde ya creces con una mentalidad. O sea, y es donde ya está el parteaguas donde dices, ¿sabes qué? De aquí, ¿qué voy a hacer a futuro? Pues en el transcurso de mi caminar en Dios, creo que no soy la misma, ni veo a Dios de la misma manera, ni tengo la misma relación con Dios. De niña, pues era las historias, saber quién es Jesús y todo, y pues me maravillaba de lo que era Jesús, de lo que era Dios, de todo lo que había hecho. Yo creo que cuando era niña, yo creo que me enamoré
Me enamoré de la palabra, me enamoré de la Biblia, me enamoré de las historias, me enamoré de lo que representaba Dios, y más cuando empecé a mirar otra cosa o conocer otro tipo de gente que no era la gente que comúnmente se puede decir que en el mundo conocía. Sí. Empecé a conocer otra vida. Ok. Pero realmente siento que soy la misma persona, a lo mejor con madurez ahora, pero el mismo Dios en el que creí cuando era niña es el mismo Dios, pero lo experimento de diferente manera. Por la etapa, ¿no? La etapa, la vida, los años, la madurez. Algo que he comentado anteriormente en los videos es que la vida, lo que te va ofreciendo el mundo, lo que te dice, la presión que te mete, la presión social, todo eso hace que nuestro foco sea completamente distinto y no, o sea, no pierdes esa esencia, te lo digo yo personalmente. Yo también fui una niña que buscaba a Dios desde los 5 años. En cuanto yo descubrí que había un Dios, fue como que, a ver, ¿dónde está? ¿Y por qué? Y yo tuve una relación con Dios mucho más fuerte, te puedo decir, que la que he tenido hoy. Porque yo recuerdo que cuando yo era niña, yo no pasó ni un solo día que yo dejara, o sea, de orar. Yo oraba completamente y platicaba y jugábamos al té. Todo hacíamos el Señor y yo juntos. Y que tendría unos 5 a 12 años, 14 años. Ya cuando ya empieza la conciencia de esta adolescente medio rebelde, aún así, como me gustaba leer la Biblia, me acuerdo que yo fui muy aferrada en el tema de la iglesia. Hice el catecismo porque en un momento yo conté de estar en la iglesia, yo me le escapaba a mi mamá y yo hice el catecismo como 4 o 5 veces. Y no me podía hacer la comunión porque no me había bautizado, porque mi mamá no era católica, pero yo iba constantemente, ¿sabes? Yo decía, no, es que yo tengo que ir y algún día voy a convencer a mi mamá. A mi mamá no la convencí hasta que tuve 18 años. ¿Y sabes por qué? Porque me dijo, yo iba a cumplir 18 y unos cuantos mesecitos, 3 meses antes, pues que mi mamá va y firma, pues ya va a cumplir, ya era el tiempo de hacer la comunión y pues firmó. Yo dije, ay, ya por fin voy a poder hacer, ¿sabes? No me había bautizado, no había hecho nada. Y de vivir, porque mi mamá estuvo en una iglesia cristiana tradicional y muy, muy, muy legalista o más bien muy, muy enfocada en lo que viene siendo el Éxodo y los mandamientos y el sábado. El Antiguo Testamento. Sí, algo bien. Y entonces yo veía que yo lo único que quería era eso. Y en mi casa nunca había nada católico, pero yo quería, ¿sabes? Entonces era un hambre de Dios. Y yo te digo, en ese tiempo yo no platicaba otra cosa que no fuera con Dios. Siempre la Biblia, se enfermaba alguien, yo iba a orar. Algo tenía dentro de mí que me imagino que también tú lo tuviste porque tú sí creciste ahí. Yo no, o sea, yo me le escapaba de ver a mi mamá. Tío, por favor, venga. O sea, ¿sabes? Yo tengo otra historia, otra parte, pero el hambre de niños, digo yo, wow, encontré ese primer amor y sí va siendo diferente. Es verdad que, por ejemplo, un tiempo también me alejé un poco del camino y obviamente ya llegó el día en que dejé de orar. Claro. Y yo digo, wow, de niña no lo hacía y ahorita en esta otra etapa es difícil. Entonces yo digo, ya no era por esa parte de, ay, me da temor equivocarme. Era un amor real, un amor genuino de esa inocencia, ¿no? De ser como niños. Y ahora muchas veces, que es a donde voy, se pierde esa parte sensible de ser hijos de Dios, de decir, voy a platicar con mi padre. Ah, no he platicado, híjole, qué mala onda. Es como, ya vas, o sea, ya como adulto ya vas, no he orado. Y realmente no se trata de, no he orado. O sea, es, Señor, aquí estamos, mira, somos tú y yo, ¿sabes? Entonces, vamos perdiendo esa comunión con Dios. Y esa es la parte donde te digo, yo por eso te pregunto. Entonces, la relación de niña y adolescente y todo va cambiando completamente nuestra persona, pero la identidad siendo la misma. Sigue siendo esa hija de Dios. En teoría, sí. Tendría que serlo. Okay. Tendrías que ser una hija de Dios. Pero sí creo que, como eso que comentabas ahorita de la oración, creo que en el transitar de nuestra vida vas conociendo a Dios de diferentes maneras. Vas conociendo a Dios como tu Señor, como tu Padre, como tu amigo, sí, como tu hermano. Y es tan bonito porque cuando eres niño nada más lo conoces como un Dios que está en el cielo, un Dios poderoso, un Dios que
que puede hacer muchas cosas, un Dios que te puede condenar también, porque en mi tiempo era que haces algo y Dios te condena. ¡Arrepiéntete, pecador! Y eso es Sí. pecado, Sí. y no puedes hacer tú esto, tú no puedes, si te pones pantalón, no, eres una pecadora, si te maquillas, eres una pecadora, si usas aretes, si usas accesorios, eres pecadora. En ese tipo de iglesias a veces muchos crecimos, entonces creo que en el pasar de tiempo yo le preguntaba a Dios ¿pero por qué? O sea, ¿pero por qué eso? Y creo que causa una rebeldía en ti. Sí, Y eso es lo que me pasó a mí. sí. Te alejas del camino. No me alejé nunca de la iglesia, pero mi corazón sí se alejó. De los mandatos de religiosos. Sí. Me chocaba la religión con lo que realmente yo creía y sentía que era Dios. Sí. Es que conoces, por ejemplo, yo, te repito, separo las cosas, ¿no? Tú teniendo tu relación con Dios y no ser aceptada por esta iglesia, esta denominación, es como, te sientes como entre la espada y la pared, más que nada. No sé cómo fue la iglesia de tus papás, pero allí separar relación pastor-hija, hija Dios. ¿Sí me entiendes? Hija con Jesús y hija con mi papá. Yo pienso que hay mucho caos. Hay mucho caos. Y aquí estamos, Ruth, para decir y hablar de esto y decir, ¿sabes qué? Este caos está afectando muchísimo en la actualidad. Antes ya afectó bastante. Y yo pienso ahorita que estamos aprovechando los medios sociales, todo lo que hacemos nosotros para no hacer como desenmascarar ni pelear con nadie, simplemente decir, ¿sabes qué? Hay una parte que te estás perdiendo donde es yo religión, yo Jesús. O sea, no podemos perdernos tanto en que sí, que no, cuando nuestro corazón está batido. Cuando no puedo llegar a la iglesia porque no traigo la falda lo suficientemente larga y vengo con una carga que, o sea, no inventes, ¿sabes? Esa es la parte, y yo te entiendo porque yo, no sé si afortunado o desafortunadamente, pero yo conocí, visité y fui parte de muchas diferentes iglesias por servicio, por muchas cosas, y yo veía y decía, wow, el Señor te muestra muchísimas cosas y dices tú, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo puedo yo ser esto, pero esto no? Y recuerdo que me imagino que a ti también te debe haber pasado, cómo de una iglesia te gustaba una cosa, pero de otra. Y decías, ay, si tan solo pudiera tener mi propia iglesia. Exactamente por eso se hacen las religiones. Exacto. ¿Sabes? Porque ves tanta cosa que dices, ay, aquí está bien padre, me gusta la alabanza. No, pero aquí no me gusta la predicación. Ay, aquí me encanta la predicación. No, pero es que acá se visten bien. Uy, aquí sí se pueden poner gorra. Ay, acá usan el cabello pintado. Aquí pueden cantar en shorts en el altar. Sí. Te vas haciendo de un chorro de religiones en tu cabeza. Ya tienes la mentalidad ideal para poder llegar y hacer tu propio templo, tu propia iglesia, por eso estamos aquí en nuestro propio podcast, porque la verdad sí, o sea, ya llega un momento en el que dices tú, no, Señor, esto no es de templos ni congregaciones, sino es personal, eres tuyo. Claro. Dios es totalmente a lo que nos contaron. Así es. Sí, sí. Así es. Entonces, ahorita me hiciste recordarme de una ocasión que recuerdo que me teñí el cabello, pero me quedó muy rojo. Entonces dije, no, mi papá me va a matar y no voy a poder pasar arriba, me va a decir que no voy a poder pasar. Sí. Y que compré un tinte y me lo oscurecí. Me dolía la cabeza por todo los químicos. Pero, o sea, ese temor de decir, me van a regañar, no puedo subir. Creo que si Dios hubiera estado así, me hubiera dicho, no hay problema, Ruth. Porque lo que importa es el corazón. Y créeme que en ese tiempo yo decía, pues no, que decía, ando en pecado, no creo. Pero yo decía, a lo mejor en pecado sí no puedo subir. Y una de las cosas que he platicado, o a lo mejor entrábamos en discusión mi papá y yo le decía, es que yo puedo subir ahí arriba hasta acá, sin maquillaje y todo, pero tú no sabes lo que traigo en el corazón. Y para ti eso es santidad. Sí. Y tú puedes subir a cualquier persona y tú no sabes cómo anda. Uh-huh. Entonces, eso era algo que me chocaba con el que no los mires, mira lo que portan, mira lo que Dios ha hecho con ellos, mira su testimonio. Eso es Ruth,
Y yo como, mira, separando las cosas. Yo creo en la santidad. Yo creo en la santidad. Yo sí creo que existe el momento en el cual tú tienes que llegar a un punto en el cual te vas acercando a esa imagen de Cristo. Yo nunca voy a negar que es hermoso usar falda larga porque tienes tú el deseo de honrar a Dios. No lo voy a quitar. Yo amo ir a la iglesia con falda, ¿sabes? Pero por mí, no porque me lo impuso, porque es mi comunión con Dios. Señor, y yo, ¿qué onda? ¿Cómo me miro? ¿Te gusta mi saco? Sí, me pongo una bufanda. Nosotros tenemos que entender que una cosa es el proceso que te lleva a la santidad o el proceso que te lleva a la religiosidad. Si tú vas a llevar un proceso para ser santo, es porque ya entendiste que esta palabra la depositó el Señor en tu corazón. Si tú estás queriendo, como yo en un momento dije, yo dije, Señor, dime todo lo que no tengo que hacer. Ni siquiera estoy conociendo a Dios. Tú ves al libro y te atrae por su portada. Eso es para mí la religiosidad. Aquí no se puede esto. Entonces te atrapa. Ay, aquí prohíben más. Esta iglesia es la verdadera. O sea, vivimos en una ignorancia bíblica constantemente comprobada de que no puedes, o sea, las limitaciones, te repito, ya no son para todos. El velo y todo, si es un mandato, si la falda es un mandato, que la mujer. Yo estoy completamente de acuerdo. Y si tú me preguntas, me encanta orar con velo. Tema mío. Uh-huh. Pero aquí traigo sombrero. Y me voy a la iglesia en gorra. Y yo, tema mío. ¿Sabes? Si quiero orar en inglés o en francés, tema mío. ¿Sí me entiendes? Pero cuando es una imposición, ahí está la herida. ¿Por qué? Porque tu oído tiene que escuchar. Tu oído tiene que escuchar el, hermana, qué malo hace. Y esa presión, ese ahogo, ese juicio, porque hasta te condenan, es lo que daña al corazón de muchos, ¿verdad? Yo digo, ¿qué ha sido la herida más difícil manifestada como hija de pastor? Y que te hayan señalado, o sea, algo que tú digas, esto me ha costado un montón superar como hija de pastor por haber sido señalada por este pequeño o grande error que tuve. ¿Qué es algo que tú digas? Esto me marcó, hermana. ¿Sabe qué? Señor, por favor te pido que hables con la hermana Cristina porque ya estuvo. ¿Qué fue lo que te hizo hacer esa llamada al cielo y decir, ya Dios? La herida más grande. Sí, de mis hermanas que llamo mucho porque realmente esto no es contra ellas, ni ellos, ni los pastores, es contra la acción. Creo que fue cuando me divorcié. Y... Señor, se acabó este podcast. Se acabó este podcast. Sí. Me voy a platicar con una divorciada más. Ajá, no. Dale. Creo que cuando me divorcié y escuché comentarios que porque yo estaba en el altar. Después. Si yo era una divorciada. ¿Y eso te dolió? Me dolió. Me dolió por de las personas que venían. Seguro una erudita. Sí, me dolió porque, tal vez porque en ese tiempo mis emociones, sí. Que he batallado mucho con mis emociones. Sí. Y sí, creo que fueron una de las cosas que me marcó. Ya en el pasado, pero sí, en ese tiempo, si me hablas de ese tiempo de cuando la congregación murmura o habla atrás de ti por un error que cometiste. Y no fue la primera vez que lo hicieron. Cuando yo me casé, yo estaba embarazada. Entonces fue ese tema primero y ya después fue cuando me divorcié. Pero pues ese es un tema muy largo. Sí, como de una Biblia, ¿verdad? Es todo un tema largo de la rebeldía, de la desobediencia de Dios por casarte con un yugo desigual. Uh-huh. Que de repente yo lo declaré que no me iba a casar con un cristiano.
no me voy a casar con un cristiano. Antes de Fíjate. casarte con él. Y sabiendo de cristianos, porque decían, no, va a ser igual. O sea, me voy a casar con un cristiano y va a ser igual. Va a decir, esa ropa no te puedes poner, ese corto no está bien. Otra vez lo mismo. te Otra vez estabas lo mismo. fastidiando de la Ajá, ley. yo, todo lo que viví me llenó el de que no, yo no me voy a casar con un cristiano. Y efectivamente, me casé con un no cristiano. Sí. Y eso fueron crítica tras crítica. ¿Qué edad tenías, Ruth? Tenía 22 años. 22 años cuando pasó. Mi papá todavía estaba copastor. Y en tu mente, ¿cómo que atraías? Unos 15, espiritualmente hablando, porque ¿qué me dices tú? ¿Eres más atacada a esa edad? ¿Espiritual o emocional? ¿A los 15? A esa edad que te casaste. ¿Qué eras más atacada? ¿Espiritual o emocional? O sea, tu mente estaba en el, yo no me caso con un cristiano. Yo tengo una negación absoluta. ¿Sabes? ¿Qué era más? El que ya se te había sido dañada y ¿qué onda con mis emociones? Esto pesa. Esto pesa. ¿Por qué? Porque te están haciendo, dice el Señor, mi carga es ligera. La del mundo es pesada. Entonces, tú ya vienes cargando un mochilón de cosas y decir, híjole, es que no puedo hacer, no, ni siquiera, no voy a casarme con un cristiano porque es un paquetote. Yo te entiendo, yo Sí. te entiendo. Por lo que te comento, el proceso del camino hacia la santidad, no llegaste a la santidad de Dios al apartar tu corazón absolutamente cuando ya llegas a lo mejor a decir, ya me caso. Por eso te pregunto, ¿qué era más atacada en ese momento? ¿La mente o lo espiritual en tu vida? ¿Sentías que venían dardos del enemigo o era tu mente que te estaba traicionando constantemente en base a lo que ya venías viviendo de tiempo atrás? En general. Creo que era la mente y la rebeldía que se había creado en mí. ¿Por qué fue la rebeldía? Por las reglas. Entiendo. Las reglas que el hombre tiende a querer ir en contra de las reglas. Claro, a todos Sí. nos gusta esa parte. Ajá, cuando Es parte eres niño, de la pues carne. tienes que obedecer, ¿no? Cuando eres niño tienes que obedecer. Cuando eres adolescente, pues es muy complicado tener Ruth, que... pero sí te gusta cocinar, ¿verdad? Planchar y lavar los trastes, barrer. Un poquito. Ah, Es lo que te comento, pues. Sí, ¿Sí me sí, entiendes? sí, Es sí. el proceso que pasaste de decir, me voy a casar. Ya visualicé que era ser una esposa. no, jamás lo había visualizado hasta que ya estaba adentro. Claro. Y dije, después en ese tema, sufría por ir a la iglesia, Mm. porque no podía ir a la iglesia. O podía tener ciertas participaciones porque mi ex esposo no me compartía. dejaba, no compartía, no quería. Entonces es cuando dije, me hubiera casado con un cristiano. Siempre sí quería, señor, pero mira, espérame tantito. Sí, yo no quiero esto. Sí. Entonces tú sientes que Hice todo al revés. que hiciste todo al revés. Hice todo al revés. La carne, ¿no? O sea, cuando dicen que está opuesta. Estabas Sí. completamente opuesta. No, yo no describiría como una rebeldía, aunque bíblicamente sí lo es, ¿no? No quiero que nadie me vaya a matar por lo que voy a decir, pero estaba tu carne a todo lo que daba, o sea, opuesta. ¿Me caso? ¿Ya? Con el primer vagabundo que pase, o sea, no importa que no sea cristiano. Es más, el típico, yo lo convierto, Señor, Ajá. ¿sabes? Que no le pasa a cualquiera, le pasa a todas. No era tan complicado. No ha de ser tan complicado eso de... yo Sí, decía, o sea, tenemos esa fuerza espiritual. Por eso te digo que era más fuerte lo espiritual, el ataque espiritual o el ataque emocional. Yo pienso que a ciertas edades, por eso no lo mando yo, no lo digo yo. Antes sí es cierto que en las reglas se casaban muy jovencitas. Y yo me acuerdo, ¿no? O sea, mi abuelita tuvo como 22 hijos con el mismo hombre y murió y no se volvió a casar. Entonces, esa está muy arraigada.
admiro muchísimo eso. Digo, wow, qué padre casarte con el único, primero y absoluto en toda tu vida. Y digo yo, qué padre. Y sobre todo, hay un tema que una vez me decía en la familia de mi esposo, alguien hizo un comentario un día que dijo, es que antes llegaban vírgenes al matrimonio. Yo le dije, oiga, perdón, ¿a qué edad se casaban? A los 13. No, hubiera sido una vergüenza no llegar virgen a los 13, oiga. Obvio tenían que llegar virgen a los 13. Por eso llegaban, o sea, la vida está bien difícil. Ahorita no digo que cualquiera puede, pero está difícil. O sea, ya no tenemos 13 años y luego la vida misma, las malas decisiones, la presión social, todos los temas que nos van orillando a tomar decisiones tan erróneas. Y ¿sabes qué? El coraje que le da a Licenia, a Ruth, a Francisca, a Pedro, a Sonia, a todas, a Marta, es todo el tiempo que perdí en la nada, ¿sabes? Ya llega un punto donde dices, híjole, todo el tiempo perdido. Y ya no hay para atrás, o sea, por eso yo digo, sí es bonito que cuando tengas tus hijos no ser cargado y enseñarles la naturaleza de la palabra de Dios. Yo no dije que no están bien las leyes, al contrario, están preciosas. Cuando las ves como papá, cuando la ves que te es el Dios, como anteriormente lo he comentado, esa palabra de amor de padre que te protege, está bonito. Pero llegas a una edad en la que te predican al Dios castigador. Llegas a una edad en la que ya tienes edad, mijita, ya te puedo dar con la varita, ya no eres bebé. Y sabes, eso duele, eso lastima, eso está afectando muchísimo, muchísimo. Hay mucho joven afuera que ya no quiere ni voltear. Es más, mucho joven que ni siquiera tienen la idea de qué es la iglesia. Ah, los de la iglesia, sí, los señores, ¿sabes? Y en mi tiempo yo miraba mucho joven. Ahorita veo mucho joven también y me da mucho gusto, pero yo miraba mucho joven, pero su mente bien desubicada. Siempre ese evangelio que llevas aquí en la Biblia y que nada más la sacas como verdaderamente una espada y mueran todos. O sea, ¿sabes? Arrepiéntanse, pecado. Es lo que está haciendo yo, y lo repito por lo mismo, de que está haciendo mucho daño el modo, no lo que tiene la palabra. ¿Cómo lo predicas? ¿Cómo lo invitas a las personas? ¿Qué es lo que con qué saborcito se los haces llegar? O sea, échale 2 de aguacate a ese taco que está bien desabrido, oiga, porque la verdad, esa regla sí está bien pesada y era al pastor, o sea, no era de carne asada nada más. Y le revolvieron unos cuantos pedacitos de tripa y échenle 2 de aguacate y échenle bien poquita salsa, pero con bastante sal para que me sepa bien y cuando yo me la coma, esto vaya pasando, yo lo disfruté. ¿Sabes? Está tan delicado el mundo ahorita que escuchan algo, Dios te ama. ¡Ay, que me va a andar amando! No pueden prestar un poco de atención porque hay mucho daño. El daño que te causaron a ti, el daño que me causaron a mí, el daño que le han causado a tantas personas. Entonces, yo sí invito muchísimo a la audiencia, a las personas en general, que, hey, paremos un poco como hijos de Dios. No como ser humano que estamos aquí en el mundo, no como hijos de Dios, de que ya basta. O sea, ¿sabes? Hey, tranquilo. Si a ti no te parece mi manera de predicar, pues respeta. Yo voy a predicar lo que dice en la Biblia, pero hay personas que no tienen la edad mental, la edad en número, los años para poder aceptar las cosas porque la vida ha estado bien cañona para ellos. Y hay, en la vida cotidiana se dice, las letras no entran cuando se tiene hambre. Tenemos tanta hambre a veces de Dios que queremos saber y aprender, pero no nos puede entrar en la capacidad porque estamos saturados de tanto problema, de tanta hambre, ¿sabes? Entonces, ahí es la parte en la que yo veo en el que el lastimar tanto hace que ya nosotros estemos oídos sordos, ¿sabes? Entonces, eso fue lo más difícil para Ruth, hija de pastor, mujer divorciada, y que con un nuevo comienzo. ¿Qué opinas? De que, ok, ya le di, no me funcionó. Ahora me levanto, Señor. ¿Te sientes realmente digna de estar aquí? O en cualquier espacio, porque dijiste en el altar, no, hombre, ¿cómo esa pecadora va a estar ahí? Ahora, aquí en este espacio, ¿sí te sientes digna? Digna porque el Señor me ha hecho digna. Exactamente. A lo mejor ante el mundo, Ruth no debería de estar aquí.
Ruth no debe de ser un ejemplo. Ruth ha pasado tantas cosas porque mi vida nunca ha sido completamente privada. Y ahora con las redes, pues más, ¿no? Pero ¿Qué te quiero decir algo? También a veces uno se pasa poquito. Y no te digo porque me la pasé viendo tus redes. A veces uno muestra tanto sí, que también les da la oportunidad les de das rasguñar pie, les un das poquito pie a la- a que mira la hermana. Pero mira, ¿sabes? La hermana Ruth. Sí, eso que es Señor. hermana. Sí. Sí, a veces creo que igual por mi manera, mi carácter, ¿Cuál manera, mi Ruth? personalidad. ¿Cuál personalidad, Mi personalidad tan abierta de exponerme, que he estado trabajando mucho eso. Pero como yo he pensado, o sea, como el dicho que dice, si lo sabe el Dios, que lo sepa el mundo entero. No, yo no. Yo no. Sí, algunas Sí. cosas, ¿no? Algunas cosas porque, obvio, no ¿Sabes? todo lo muestras. Por eso hay cosas, fíjate, yo siempre digo algo. Si vamos a hablar de mí y vamos a hablar de Cristo, hablemos de Cristo. La verdad que aquí Claro, se va a claro. hacer un pozole, un menudo, o sea, algo bien. Y la verdad, mejor que sea un pescadito rico, sazonado por Dios, que sea su palabra, algo que sea de integridad. Yo honestamente, sí cuando me agarra así me siento un poco lastimada. O el celular ya escucha, ¿no? Y me sale todo lo de lastimada. ¿Sabes qué? Hasta a veces digo, ay no, ya estuvo. ¿Qué dije? ¿Para qué dije? O sea, ni al aire puedo decir, qué triste me siento, porque el celular ya me está mandando, siéntete más triste. Y no, la verdad es, ya te contagió el video y vas y lo compartes a cualquier medio social que tengas. Y no vayan a ver mi Facebook. No es cierto. Porque ayer publiqué. No, y dices tú, sí, esta es una herida muy fuerte. Y las hijas de Dios no debemos ver. Ya te tomaste bien en serio el personaje del video anterior y te clavaste tú sola el puñal. Ya no tuvo que venir la hermana. Estamos tan adaptadas a que nos hicieron tanto daño que ya sé nuestro sentido ya va a lacerarse. Ya estamos acostumbrados Sí, completamente al daño que dices, pues me sigo dañando. Me autodestruye al cabo que la hermana ya me destruyó. Esa parte hay que tenerla. Hay Sí. que tenerla. Y caemos también en ser víctimas. Sí. Muchas veces lo he pensado y digo, bueno, hay cosas que te ocurrieron porque tomaste malas decisiones. Sí. Ahí no es porque la gente te acusa, te dice, ok, diste pie a que las personas Sí. te critiquen, hablen de ti, lo que tú quieras. Muchas veces me ha ocurrido y hasta la fecha me sigue ocurriendo. Pero de eso aprendes. Claro. De eso aprendes y creo que más que nada de los errores que cometemos o de lo que cometemos en el ámbito cristiano, podría decirlo, porque a veces no sé cómo llamarlo, son por descuido espiritual. Descuido espiritual completamente. Los errores que nosotros cometemos, a veces Dios permite ciertas situaciones en nuestra vida Sí. para que aprendamos como persona. Dios quiere tratar con nosotros Sí. y nos ocurren cosas. ¿Para qué? Para sacar lo más profundo y lo más podrido de nuestro corazón. Yo te digo, yo conozco al Señor que tengo memoria de muy chiquita que mi abuela a veces nos lleva a la iglesia, pero de que tenía 7 años que mi papá regresó a los caminos de Dios, fue cuando lo empecé a conocer más. Pero no porque haya estado ahí, realmente tenía una relación con Dios. Y mucho menos con el Espíritu Santo, porque yo recuerdo que el Espíritu Santo sí era para mí como algo, pues sí, está ahí, pero realmente no lo había experimentado. Sí. Y cuando Claro, eres una niña. Ajá, sí, Sí. y cuando ya eres joven y todo, sí, sientes su presencia, pero no tienes una relación con el Espíritu Santo. Cuando ya pasa el tiempo que empecé a experimentar lo que era el Espíritu Santo y su guianza, entonces es cuando conoces a Dios de diferente manera. ¿Y qué dices? A esa vocecita que Sí, escucho en el día a día sí. son las oraciones, ¿no?
Eso que te dice, no hagas esto, eso que te dice. Entonces, cuando uno va y comete errores o comete pecado o caes otra vez en la misma situación, hey, ¿por qué es? Te alejas del Espíritu Santo. Sí. Te alejas, es tu relación con Dios. El Espíritu Santo es el que guía toda nuestra vida, toda nuestra existencia. Así es. En la Escritura dice que cuando Jesús asciende al cielo y dice, pues no los dejaré solos, mandaré a mi Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad y a Justo, ¿no? toda justicia. ¿Pero lo creemos realmente? ¿Lo buscamos realmente? ¿O nada más vamos a la iglesia por una costumbre? Yo me creé una costumbre y una manera de vivir yendo a la iglesia. Ujú. Y hay situaciones que me han ocurrido fuertemente, que me han pasado, que en lugar de alejarme de Dios, aparentemente son malas y aparentemente son errores, y a veces he cometido muchos errores fuertes, pero esos momentos me han hecho conocer al Espíritu Santo. Claro. Porque tal vez yo no hubiera experimentado el poder del Espíritu Santo si yo no hubiera pecado, si yo no hubiera cometido errores. A lo mejor sería siempre, siempre, siempre la misma línea, la misma religiosidad, la vida, porque en los momentos más difíciles y en los momentos en los que más le he fallado, en los momentos en que he pecado, porque no crean que porque estuve yendo a la iglesia hoy sí, nunca pecaba. Claro, cometí errores y horrores y he cometido errores en toda mi vida. Pero eso me ha acercado más a Dios y me ha hecho conocer a Dios de diferentes maneras. Exacto. Y aún ahora en los procesos porque en ocasiones estamos tranquilos, estamos bien, pero a veces pasas por procesos muy difíciles. Sí. Y ahí es donde he experimentado a Dios de una diferente manera. Y una manera bien hermosa y bien maravillosa. Creo que en todos Dios trabaja de diferente manera. A lo mejor viene un pecador y se arrepiente. ¿A los qué? 30 años. A los 30 años viene, se arrepiente y conoce al Señor y le echa todas las ganas y es experimentado y todo. Pero cuando conoces a Dios desde joven, desde niño, y pecas y vienes a Dios y regresas a Dios, eso es como Dios trabaja contigo de diferente Ruth, manera. ¿y no te has puesto a pensar que la edad espiritual de conversión, la edad en la iglesia, o como lo quieras, la edad en la que tienes la relación con Dios, también influye en tu edad mental? O sea, si tú llegaste al camino, dicen que hay nacidos, bueno, recién nacidos, ¿no? Y ahí te vas, eres bebé, eres niño, eres infante, eres adolescente, eres adulto, hasta que haces un ancianato. La mente también tiene que ir a un balance junto, o sea, tanto espiritual junto con tu edad. Yo a mi hijo, por ejemplo, tiene 9 años y le puedo decir 1000 veces la misma cosa básica. No tienes el zapato ahí. Y él lo va a hacer porque su edad es como que todavía trae ganas de tirar el zapato. Cuando tenga 20, espero que ya no lo haga. 30, ya no lo haga. 40, oye, no te pases, nunca aprendiste. Pero estoy consciente que ahorita tiene 9 años. Y antes tuvo 3 y 4 y hacía otras cosas. Ahora yo te pregunto, ¿la edad espiritual y tu edad normal? Tus 5 años en el evangelio con tus 7 años de vida. O sea, anivelados. Mi mente no es la misma ahorita a mis 20 años. No es la misma que cuando yo tengo... ¿Sí me entiendes? No podemos sobreexigir al que va llegando, al que tiene una relación con Dios. Hasta nadie le dice, ¿tú qué juzgas, siervo ajeno? Porque eso sí. El detalle también porque nosotros a veces nos ponemos como que la soga aquí en el cuello, que inmediatamente por una emoción queremos servir. Ya, llegué al camino de Dios, yo miré que todo estaba increíble, voy a traer mucha energía, tengo mucho talento, yo lo voy a hacer. 2 años en el evangelio y yo ya quiero andar predicando por Colombia, por ¿Y es válido? África. Es válido. Es válido. Es Pero como ¿sabes Dios te algo? vaya Pero llevando. ¿sabes algo? ¿Sabes para qué no es válido juzgar a ese siervo? A nosotros. A Timoteo le pasó.
vemos en la Biblia que porque se va a equivocar. ¿Está consciente, hermano, que este muchacho que Dios va a levantar está consciente que no tiene la edad espiritual, no tiene la edad emocional? ¿Está consciente, pastor? Sí, se va a atravesar de todo. Es más, una filistea puede venir a sacarle el camino. Pero nuestra obligación es orar por ellos, seguir alimentándolos día con día, decirle, hey, ¿sabes qué? Van a venir estas cosas a tu vida. Se va a venir a atravesar una filistea, una hija de Dios. El Espíritu Santo te va a mandar a la mujer de tu vida. El Señor ya la tiene para ti. Le puedes decir muchas cosas, pero su inquietud en esto, basta. Tenemos que ser conscientes como cristianos, que si viste que el hermano tiene 3 años en el evangelio, no es lo mismo que tú que tienes 20. No es lo mismo. Y criticamos y sacamos de la iglesia a veces a mucha gente que tiene 5 años en el camino y que nunca le dijeron, ¿sabe qué, hermano? Venga, así se lee la Biblia. Pero ya lo estamos juzgando, lo estamos señalando, Ruth, de que no sigue ciertas leyes. Oiga, ¿cuáles leyes? Yo ni sabía que existían. O, yo no sabía que era así. Ciertas reglas, más bien. ¿Crees tú que sí hay un proceso para llegar a la santidad? ¿O que inmediatamente ya eres santo? Yo sí creo que hay un pequeño proceso. Tampoco te pases y digas 10 años y estás en el mismo proceso, ¿verdad? O sea, estás pasando ya dejó de ser el recién nacido, ya dejé, y por eso tienes que ir caminando. Y lo más importante para los que nos escuchan es saber, llegas a este camino, no te pares, no te detengas. Más que nada, o sea, por muchas cosas. No te detengas porque ahorita ya llegaste aquí, conociste un poquito de Dios, te mojaste los tobillos, pero hay más adentro, o sea, hay más que descubrir, para lo cual también tienes que prepararte que muchos te pueden señalar. Si al inicio ya te dicen tus amigos, ahí va el cristianito. O sea, imagínate qué viene después, ¿sabes? Entonces, esa parte de que tenemos que estar conscientes nosotros, los que ya estamos más tiempo. Yo tengo más de 15 años, 17 años que conozco la escritura. Conocía de oídas y me encantaba, estaba en la emoción de la palabra de Dios y de saber, como dijiste tú, que hay un Dios. Pero el leer la palabra y empezar a conocer hasta cómo Dios está respirando cuando te dice, porque hay un sentido cuando lees la palabra, puedes hasta sentir la intención del mensaje. Y muchas personas no pueden entender, miren, ay, ya se chanfleó, está loquita, ¿sabes? Pero tu relación con Dios te lleva aún más allá, que es tuya. Y cuando recién llega al camino una persona, una oveja, que anda ahí descarriada, dependiendo la persona que sea, es como que va a escuchar Juan 3:16. Así, mija, poquito, una papillita, algo poquito. Una palabra, no es la palabra la que hace daño, es cómo les damos de comer a las personas. No es que la palabra sea tan fuerte, es que le estás dando un pescadote a un bebito de 3 meses. ¿Me entiendes? Y es que el amor, fíjate que ahorita que tocas ese tema me recuerdo que yo miraba a Dios como un Dios de juicio. Muchos años lo miré como un Dios de juicio. ¿Quién te presentó a ese Dios? La iglesia. Señor, en la iglesia de Ruth. Sí, la iglesia. Y no solamente te estoy hablando de la iglesia donde pastorea mi papá. Todo un concilio, todo lo que miraba, lo que escuchaba. Sí. Te presentan un Dios de juicio. Entonces, cuando yo me alejo del Señor, que mi corazón se aleja del Señor, que mis acciones se alejan de la guianza y de alinear mi corazón al Señor, de alinear mi mente, cuerpo, alma y espíritu al Señor, fue cuando Dios me dio una palabra por medio de una persona. Esto a veces lo cuento. Y recuerdo que estaba en la iglesia. Servía en la iglesia, porque es lo que sabía hacer siempre. Sé cómo hacerlo, sé cómo se canta, cómo se predica, cómo se da clases a niños, cómo se da clases lo sé hacer todo.
lo sé hacer todo, no para... Bueno, porque lo obviamente. aprendí. Lo aprendí y es lo que por años hice, ¿no? Entonces a mí me ponías a hacer cualquier cosa y yo lo hacía. En ese tiempo estaba en la iglesia y nada más participaba, pero no estaba en el altar. Porque por ciertas situaciones, ¿no? Y cuando recuerdo que era un servicio y estaba en la parte de atrás para ayudar, nada más. Oraban por los enfermos, por la gente, a ver qué ayudaba. Y en eso a veces se me ocurrió, cerré los ojos y pues no iba a pasar a que oraran por mí, obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque no Porque quería. era la perfecta. No. Ah. No quería que oraran por mí porque dije, no, o sea, yo no ando bien. Ah, Y como porque era la imperfecta. como era un profeta que Dios le daba palabra, dije, no, aquí ora por mí y me saca los trapitos al sol, ¿no? Entonces, Me ha pasado. con esa mentalidad fue la juventud que crecí, con Sí. esa que Dios te va a exponer y te va pues a exponer entre todos, ¿no? Ay, Ruth, y la dulzura que usa Dios para hablarnos. Sí, no. Y cuando se acerca, lo tengo aquí enfrente al siervo del Señor. Y pues me quedé así, dije, híjole, ya, aquí morí. Y empezó a hablarme, pero algo, y eso te estoy hablando de mis 30 y tantos años. Imagínate, desde chica hasta los 30 y tantos años, que en lugar de Dios hablarme con juicio, ¿sabes qué? Quiero que te alejes de esto, estás haciendo esto, estás mal, Ahí sentiste que escuchaste la voz. Empezó a hablar en primera persona. Cuando empieza a hablar en primera persona, esa persona como si fuera Dios mismo. Y es lo que Dios hace con el pecador, que conoce al que regresa, al que no conoce, con palabras de amor. Así es. Yo no podía creer que Dios me estuviera hablando con una dulzura y cómo Él me miraba, como Él me creó y para el propósito que Él me creó. Yo no pude con el amor de Dios. Todavía en ese momento cuando estaban orando por mí y me estaban dando esa palabra, en mi mente chocaba, ¿cómo me puedes estar hablando de esa manera si yo no soy digna, si yo no me lo merezco? ¿Llevabas pantalón ese día? Iba en falda. Casi llegabas a decir. Sí, casi, pero decía, yo no me lo merezco. Entonces, mi corazón ese día creo que regresó al Señor. Y no porque me regañó, me expuso. No. Yo no pude razón. con tanto amor. Yo no pude con tanto amor. Sí. Entonces, creo que desde niña, desde adolescente, yo miraba a ese Dios que Dios no podía. ¿Cómo podía Dios castigar? ¿Cómo podía Dios mandar al infierno? ¿Cómo podía eso y el otro? Creo que desde ese tiempo creía que era un Dios de amor y que el amor es el que atraía a la gente. Y hasta ahora lo vengo experimentando porque una y otra vez que yo le he fallado, su amor es el que me ha regresado. Su amor me ha regresado. Y creo que exponer el evangelio desde una plataforma de juicio, todo te va a hacer al infierno. No le puedes hablar a una persona que está atormentada, que está afligida, que está pasando por tantas situaciones que pasan en la vida, que tú llegues a una persona y le dices, si no te arrepientes, te vas a ir al infierno. No. Primero muéstrale el amor de Dios en tu vida. Sí. Pero aquí una cosa, si tú no has experimentado el amor de Dios, si tú no has experimentado el perdón de Dios, la gracia de Dios en tu vida, creo que no lo vas a poder compartir. Por eso nos pasan situaciones a veces en la vida, donde aunque conozcas el evangelio, conozcas la Biblia, conozcas todo, tienes que experimentar la gracia de Dios y el perdón de Dios en tu vida para poder experimentar ese amor y poder conocer a Dios de una diferente manera. Exactamente. De verdad, yo siempre digo el amor de Dios. Y aún ahora digo,
tu amor siempre me regresa a ti. Y no lo entiendo. Y creo que nunca lo voy a entender. Que el amor de Dios siempre me regresa a Él. Y aunque haya caído muy bajo y aunque mis acciones no hayan demostrado que yo ame a Dios, Él siempre me ama. Aunque yo lo deje de amar. Aunque yo lo deje de buscar. Aunque yo lo deje de servir. El amor de Dios. Así es. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que me tiene aquí. Eso es lo que me levanta. Eso es lo que me hace regresar a su presencia. Porque a veces no he querido estar en su presencia. A veces me he enojado. A veces han pasado situaciones en mi vida que digo, creo que me dejaste, pero en mi corazón siempre sé que está ahí. Es el berrinchito, ¿no? Sí, es el berrinchito de a veces pagar la consecuencia de mi acto o de mis actos y estar enojada humanamente. Estar enojada humanamente porque a veces nos pasan injusticias y a veces la vida hace justicia también. Y a veces estamos más vulnerables que También. otros momentos, ¿no? También puede ser. Tenemos más vulnerabilidad a la vida, a las situaciones. Y ahí es donde llega ese entumecimiento, ¿no? Ese de que voy a caer en algo. Incluso te pasa, Ruth, que ya sabes que no tienes que tomar esa decisión. Lo haces creyendo que puede ser. Que a veces confundimos la voz de Dios con la necesidad que traemos, ¿no? Exacto. La vulnerabilidad que cargamos. Entonces, decimos, es que Dios me mostró. Y realmente queremos que Dios nos lo muestre así. Y queremos que sí sea así. Pero, ¿qué te ha pasado a ti en eso? ¿Cómo lo has vivido que tú digas, creí que era la voz de Dios, pero era mi voz y mi necesidad? Y Sí, llegas... sí, mis vacíos, ¿no? Pero ahí cae en cuando sientes que estás haciendo lo correcto, es porque también dejamos de llenarnos de Dios. Porque si nosotros estuviéramos llenos de Dios y del Espíritu Santo, no necesitáramos nada. Sí. Ni siquiera necesitáramos un compañero, Ni apostarle ni el a amor nada, ¿no? de los hijos, ni el amor de nadie de aquellos que tenemos hijos, aquellos que tenemos una pareja. No sé, si llenáramos todo eso, no cayéramos en situaciones. Y si tuvieras aquí, la oportunidad de decirle a alguien, ¿no sabes qué? Yo fallé en esta situación. Dios y yo sabemos por qué. Es verdad que... ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona que te ha hecho sentir tan juzgada, tan minimizada? ¿Qué le dirías a esa persona que no conoce tu proceso? Que como tú no conoces su verdadera vida y que se siente que... Porque como tú dijiste, hay personas que todavía no pasan por eso, Ruth. Sí. Y que no han experimentado la gracia. Yo te lo digo porque a mí me pasó en un momento que yo me sentía que no estoy pecando. Ajá, sí. Señor, ¿Te llegas a mándame sentir? algo, o sea, dame un cáncer. Escuché una vez, escuché a alguien, dame un cáncer para yo contar un testimonio porque aquí no tengo nada, no Sí. me siento cristiana. ¿Sabes? Sí, sí. Llega un momento todavía que locamente Sí, llegamos a pensar. y lo hice cuando era adolescente. Lo Ahorita que me acordé Yo también lo hice, Ruth, mírame. y pasé por muchas cosas, pero iba en una iglesia primero donde el director de un centro de rehabilitación era el pastor. Ajá. Entonces llevaba a todos a un grupito de personas en rehabilitación que ya podían salir a la iglesia. Y yo me acuerdo que contaba unos testimonios terribles y yo decía, y yo la palabra que decía, al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces yo decía, ¿a mí qué me vas a perdonar? Entonces yo nunca te voy a amar. Así entendía yo la palabra. Yo nunca te voy a amar Nunca voy a conocer tu gracia. porque yo nunca he pecado. Pero ahora sé lo que es Pero está padre. ser perdonada Exacto. y amar a Dios porque he pecado mucho. Es que... Entonces ahora entiendo a esas personas. Es que ahí vamos, todos vamos a caminar, es un solo camino. Es un solo camino a los hermanos que se sienten santos. Qué bueno
qué bueno, la verdad, me gusta la santidad, me gusta ya llegar a un punto de la vida donde decimos, ya me alejé del mundo. Yo ya no voy para allá porque yo ya sirvo a Dios, porque es necesario. En la palabra de Dios nos invita y nos exhorta qué debemos de ser para aquellos que estamos al servicio de Dios, pararnos a un altar. No por el bien de la iglesia ni por la imagen de ese letrero que te dice iglesia tal, no, por ti. Subes mal, te va mal. Tienes un enemigo, un adversario que va atrás de ti viendo dónde puede hacerte caer para hacerte quedar mal. Entonces, esa parte... Él viene a aniquilarnos. Sí, en base a nuestra necesidad, de nuestro vacío, en base a todo eso, ¿tú sí lo ves? Sí, por eso tenemos que, puedes durar toda tu vida en la iglesia, pero no haber sanado. El perdón. No haber sanado tantas cosas que traemos dentro, y esas situaciones que traemos dentro nos hacen caer en errores y en pecados. Porque podemos experimentar su presencia, podemos leer la Biblia, podemos todo, pero si no hemos ido a lo profundo, a las raíces de esas heridas, porque no nada más traemos las heridas de lo que pasó con nuestros padres o nuestra niñez, o traemos el pecado de nuestros antepasados, la iniquidad, aquello que nosotros ni siquiera hemos cometido, pero se cometió antes. Traemos todo eso arrastrando. Y aparte de nuestros padres traen ciertos hábitos, ¿no? Que también nos inculcan, que pensaron ellos que estaban bien. Exacto. Y que pues nosotros repetimos el patrón. Pues así lo hacía mi papá, así lo hacía mi mamá. Mi mamá también levantaba la voz. Pues qué, y se te va pegando, ¿no? O sea, son cosas que a veces uno ya trae, como dices, ¿no? Con código y todo. Sí, entonces sí. Tenemos que... Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que han visto esa Ruth que cayó, que pecó, que falló, que se dejó ir por la emoción? Quisiera saber, ¿qué le dirías? ¿Les pedirías misericordia? ¿O qué diría Ruth? ¿Qué les diría? Ese es el espacio perfecto para tú decirle a esas personas, es que me sentí bien juzgada. Espérenme tantito, estoy en el pequeño proceso de conocer esta parte de la gracia de Dios que no conocía en mi vida y que la estoy viviendo ahorita. Ahorita es mi momento de conocer la gracia de Dios aquí. Aguántenme tantito, porque eso fue lo que nos dijiste. Sí. Y la misericordia de Dios. Sí. La misericordia de Dios. Creo que a lo mejor como cristianos dices, no, pues yo pues no ocupo la misericordia de Dios porque yo estoy dentro de su redil, soy parte de sus ovejas. Uh-huh. Pero cuando se nos sube esa soberbia, porque es soberbia a veces, o ese orgullo, ese ego, seguimos siendo hombres, seguimos siendo humanos, puedes caer aunque digas, como dice la palabra, el que cree estar bien, fíjese de no caer y mantenerse. Y pues no tengo como algo exacto que decirle o algo preciso, simplemente si me han juzgado, si me han señalado, si mi comportamiento o mis acciones en alguna ocasión les ha hecho creer que Dios no es el Dios que creen. Dios es completamente... Dios es Dios y Dios siempre va a ser Dios. Los errores que yo cometa o los errores que yo he cometido han sido errores, pero a veces han sido cosas que el Señor necesitaba que yo pasara para sacar lo más profundo de mi corazón y lo más contaminado. Porque si no hubiese pasado por esas situaciones, tal vez lo que había en mi corazón no hubiera salido. Dios trabaja con las personas de diferente manera. En ocasiones tal vez me lo he buscado, tal vez en otras Dios lo ha provocado, pero en cualquiera de las dos situaciones, creo que Dios me ha enseñado y he experimentado a Dios de una diferente manera. Y no por eso voy a decir, me han juzgado, me han dicho, o han pensado mal de mí. Lo que piensen es lo que ustedes piensan sobre mí. Pero cuando voy a Dios, cuando voy a su presencia, cuando voy a mi lugar secreto con Él, Dios me dice quién soy yo.
quién soy yo. Y claro, las cosas que necesito cambiar, las cosas que necesito entregarle, las cosas que necesito entregarle para no seguir cometiendo los mismos errores. Y más que nada para ti misma y para tu relación con Dios, no para las personas. Porque es una relación personal. Y a veces, yo no puedo esperar nada de ti, Ruth. Yo puedo esperar venir a tomarme un café, divertirme y decir, Ruth, échale más ganas al camino porque está pesadito. Mira, acá atrás traes una cargota, el Señor me te ha ido liberando poco a poco. Pero yo no te puedo exigir a ti como ser humano, ni como líder, ni como mamá. No te puedo exigir nada porque, en pocas palabras, o sea, tú y yo vamos caminando juntas, pero tú eres mi hermana, tú eres mi amiga, tú eres lo que tú y yo queremos ser. Pero tienes tú acabas de decir, es intimidad con Dios, eso te corresponde. Yo no puedo mandar en tu matrimonio con Dios, ¿sabes? Como tampoco le puedo permitir a nadie que venga y me diga cómo debo de llevar mi hogar. Tampoco, y ni siquiera es con soberbia o con altivez, es con prudencia. Es decirle a esas personas que señalan, hey, sí es cierto, nosotros vamos caminando. Ruth y yo nos hemos caído en muchos hoyos que se han parecido. No iría yo atrás de ti, Ruth. Eso no iba ahí para que yo me caiga. Ay, Dios mío, yo creo que fue tu culpa. Dejaste el hoyo bien grande y tropecé donde ya habías escarbado. No, o sea, en realidad es que todos vamos y cada quien tiene su pie de dónde. Coger, pues. Decía Pablo, este hijo. Y si no lo tienen, qué padre, los invito a decir que más adelante, unos 3 añitos más, todos lo tenemos. Vamos a conocer la gracia del Señor en un área de nuestra vida. Algunos lo tienen escondido, pero siempre hay un momento que si no lo rindes y no lo entregas, Dios te expone. Ay. Dios te expone y no para avergonzarte, porque te ama. Sí. Porque aquel padre que ama corrige, dice la palabra. Y algo que siempre digo, aunque Dios me esté corrigiendo, aunque Dios me esté enseñando, igual me siento amada. Sí. Porque es mi padre y me está corrigiendo. Malo, que no le importara y no me quisiera corregir. Es algo de lo que más he batallado y a lo mejor mucha gente ha batallado y más las mujeres que luchamos mucho con las emociones, con la identidad. Eso que el Señor me regaló, ese proyecto o ese ministerio, porque a Dios así me lo entregó de hijas, hablo de la paternidad, la identidad y el propósito. Y es algo que se me ha peleado a mí personalmente. Se me ha peleado mi identidad, mi paternidad y mi propósito. Muchas veces he estado en situaciones que me he sentido que se acabó todo. Ya se acabó. Dios, conmigo ya no puedes hacer nada. Conmigo yo ya no estoy acreditada. Ya no te sirvo. Ya no, se acabó mi propósito. Sí. Pero es algo que se me ha estado peleando. Incluso antes de hacer el evento, se me peleó esa identidad y ese propósito, porque pasé por un proceso muy difícil, que tal vez en otra ocasión lo contemos. ¿Me cuentas? Pero que se repita eso. Sí, que me con ganas de otra casa. Sí, fue muy difícil, fue un proceso muy difícil antes de que fuera el evento. Cuando es el evento, Dios me demuestra que valió la pena ese proceso, valió la pena, y que Él me permitió estar en ese evento porque ni en ese evento iba a estar. ¿Te gustó el precio a pagar por ver todas esas caritas? No me gustó en el momento el precio que pagué, porque me sentía muy culpable por el error que había cometido. No fue como algo que te enorgulleciera. No era algo que me sentía orgullosa, pero cuando pasé ese proceso y miré lo que Dios hizo en ese lugar donde estuve, no lo entendía todavía,
Y cuando fue el evento y que hubo tanta liberación, porque fue liberación lo que hubo ahí con las chicas que estuvieron, entendí hasta cierto punto y alguien me dijo, siempre tiene que haber un cordero de sacrificio para una bendición y a ti te tocó ser el cordero. Así lo vi yo en el momento. Sí, Yo sí me sé el chisme. sí, O sea, sí. Poquito. Que Ok. no me habló. No, sí me habló. Bueno, les voy a contar un poquito nada más, ¿ok? Sí. Estuve detenida, por una situación que pasé muy fuerte y ahí dentro pude compartir el amor de Dios. Está en el proceso de mujeres y tenía el evento un sábado y un lunes a mí me detuvieron. Y no salías, amiga. Me detuvieron. Yo veía que todas, oigan. Estaba en el MP. Me detuvieron. Y de verdad fue un... A lo mejor ahorita no lo contaré todo como tal, pero sí fue una experiencia muy traumática porque la hermana Ruth, ¿cómo podía estar ahí? Claro, que no se O entera sea, nadie. no, y mucha gente se enteró. Mucha gente se enteró, pero... Y ahorita ya se están enterando todos. Sí, ya ahorita se van a enterar mucha gente. Todos. Pero Yo contesto todas las llamadas para cuando me quieran preguntar el chisme. Sí, Yo les sí. puedo contar. sí, no es algo que me enorgullezca. No, pero Pero- tampoco es algo que te tengas que avergonzar, Ruth, porque tú misma acabas de decir, perdón que te quite la palabra, tú acabas de decir la bendición que tomaste, o sea, que Dios usó, porque uno piensa, ay, híjole, qué mal, y dices, espérate, o sea, Dios hace todo obra para bien para aquellos que Amén. Sí, a veces sí ocurren situaciones que tú te las buscas o que el mismo, pues nuestro enemigo va fraguando el escenario donde te va a destruir y te dice, aquí te voy a aniquilar. Con esto vas a quedar ya ahí tirado en la Estrella. lona. Pero siempre aquellos, como decías, como dice la palabra, aquellos que amamos a Dios, sí. todas las cosas nos acontecen para bien. A veces no te lo explicas. No te lo explicas. Yo no me lo explicaba y decía, ¿cómo puedo estar en este lugar, Señor? Pero aún ahí, creo que fui de bendición para mucha gente. Y aparte, Ruth, la fuerza de fe que te llevaste, ¿no? O sea, si la fe hubiera sido un tambo de agua, todo lo que te llenó el Señor de fe en ese momento, toda Sí. la fe que fortaleciste en tu vida, creo que, o sea, fue algo bien, algo grande, que tú pudiste ver la misericordia de Dios, cómo se movió todo, y ahí es lo importante, ¿verdad? Es la parte más importante. Pasaste la situación porque se equivocó, era la hermana Ruth, pero ya caíste en un lugar y si vas pesando cada paso y vas midiendo, te das cuenta que en realidad había más que todo un propósito. Sí. Que a veces, y creo que la mayoría de las veces, como hijos de Dios, aunque estamos nada más siendo observados, vamos viendo que casi todo lo que nos pasa es un propósito. Y entonces por eso nosotros vivimos, al final vivimos felices. Pasas la situación, pero al final vivimos decir, ay, Señor, un poco más de fe para estar contigo. Sí, sí, son muchas situaciones que pasamos, pero yo le he dicho al Señor, si tú permitiste, porque Dios lo permitió, Exactamente. aunque yo no lo hubiera querido, Dios lo permitió porque Dios hubiera hecho lo que sea para que no estuviera en ese lugar, pero lo permitió. No sé qué semillas se depositaron ahí. Pues mírate semillas, dónde estás, vieja. semillas, Semilla, pues. semillas, o sea, semillas, No sí, por algo, o sea, semillas. viniste a sembrar otra semillota acá, ¿no? Y yo sé que algo sucedió en ese lugar y tanto como Dios obró para que yo saliera de ese lugar y después pudiera estar en lo que el Señor me había Sí. mandado a hacer y todo lo que experimenté vivir ahí
hasta ahorita no me he recuperado porque no es mucho tiempo lo que pasó. Algunos saben, algunos no, pero estoy confiando en Dios, en que todo va a obrar para bien. Y mira que aquí te invité pues precisamente porque yo sabía que tenías mucho que contar. Y porque sé la historia un poquito, no sabía tantas cosas, la verdad me quedo un poco más complacida en escuchar a Ruth, la verdad. Porque hay áreas que uno oculta, como dices, Sí. pero yo realmente dije, creo que ella nos puede compartir algo desde toda esta perspectiva de qué fue lo que viviste allí. Eso fue lo que me dije, "No, Ruth nos puede contar". Realmente yo sí pensé en ti como primera persona, o sea, no se me ocurrió nadie más, aunque Sí. conozco a muchísimas personas. ¿Pero por qué? Porque en realidad lo que viviste fue hace poco. Sí, Fue el hace año poco. pasado. Ujú, y teniendo compromisos en Dios, Sí. ¿sabes? O sea, no era como que te ibas a ir mañana a la boda de tu mejor amiga. O sea, tenías un compromiso con Dios. Y el decir, híjole, no voy a estar en el compromiso con Dios, ¿quién me va a relevar? Y Dios llega en ese momento y dice, "Ay, ¿qué onda? Aquí, mira, ya, nadie te releva. Aquí Aquí está estoy. tu cargo". Yo Y llego, pagué tu deuda. exacto, y llego yo ese día, ¿ya salió Ruth? Sí, ok, pues yo continúo, ahí voy a llegar y todo va a estar en orden. Vámonos toda de color lila. Ah, no, que eran colores Sí. rositas. Entonces, tenías ya el plan en Dios de, pues de continuar con ese cargo que Él te ha dado y que no te lo va a quitar el hombre, Ruth. Sí. Yo sé que no te lo va a quitar el hombre. Sé que cuando Dios te da algo, ese es para ti. Vienes diseñada con ese tal y punto. O sea, tú ya tienes la estructura de cómo cuidar niños, cómo hacer una organización de una iglesia. O sea, sabes tantas cosas de este tiempo que has caminado sin envanecerte y sin decir, wow, Sí, es como no. tú dijiste, pero lo que es. ¿Sabes? Hay una Ruth detrás de tanta cosa y yo te digo, la hormiguita corriendo por todos lados, casi terminaba ese día y hay algo mucho más grande que te espera, cosas más con el sabor que te llena, con esa miel que te va a dejar aquí ese sabor de Dios, esa, ese tiempo que viviste, al final, todos estos espectadores nos vamos a dar cuenta de la hija de Dios. Dios no ha terminado conmigo. No, y que no termine pronto porque te quiero aquí para el rato, no quiero tener, Dios no, no no. ha terminado conmigo. Ruth, me da Sí. muchísimo gusto, la verdad me da mucho gusto que hayamos compartido juntas este espacio y que hayamos conocido un poco más de ti. Sí nos quedamos con esa intriga de qué pasó con Ruth. Pero, porque la verdad, es muy poco este tiempo para Sí. mí, ¿verdad? Dile lo mismo al camarógrafo. Pero, pero es muy poco el tiempo para poder contar toda una vida, ¿verdad? Entonces, Sí. siento que lo que Dios puso en tu corazón decir en ese momento es algo de mucha bendición para muchos. Y me da muchísimo gusto que hayamos tenido este espacio, este lugar pequeño o grande, según lo vean tus ojos en Dios. Para mí esto es grande. Y espero que lo que llevas de aquí, o sea esa gran semilla Amén. que el Señor pone en tu corazón, para que el día de mañana florezca, crezca de abundantes frutos y que ese momento no lo olvides. Es para mí el inicio de algo, es nuestro primer episodio, para mí el más importante y estás tú en la parte más importante de mi vida en esto y te agradezco muchísimo que hayas tomado la invitación de venir aquí y que nos prestaras un poco de tu tiempo. ¿Y cómo terminarías tú este podcast? ¿Qué le dirías a todos de todo este tema? ¿Qué nace de ti para el mundo? Primeramente, que no importa hasta dónde hayas caído, no importa los pecados que hayas cometido, no importa que tengas toda una vida en la iglesia y hayas fallado, hayas pecado y piensas que ya Dios, ya se acabó todo. Siempre Dios te vuelve a levantar, Dios te vuelve a poner en lugares de honra,
Dios experimenta contigo y tú experimentas con Él cosas preciosas y maravillosas. Dios no lo que te han contado. Dios de verdad es un Dios de amor y de misericordia. Y pues yo te invito a eso, a que no te quedes en el piso, no te quedes encerrado, no te quedes en vergüenza, porque Él lo pagó todo. Él lo pagó todo. Él ya pagó lo que tú hiciste. Él ya pagó lo que vas a hacer. Él ya pagó si pecaste. Él ya pagó si después vas a pecar. Ya lo pagó. Simplemente te digo una cosa, que no tomemos la gracia de Dios como decir, hoy voy a hacer lo que se me pegue o lo que se me venga en gana. No, sino tomemos la gracia de Dios como esa misericordia y ese amor que Él muestra para con nosotros. Y entre más nos acerquemos a Él y busquemos su presencia y su Espíritu Santo, entre más lo experimentemos y lo queremos seguir y lo busquemos de todo nuestro corazón, Él más se va a acercar a nosotros y nosotros cada día vamos a ser más como Él y a su imagen y a su semejanza. Él nos creó así, pero más nos vamos a parecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y eso sería mi final o mi consejo. No te apartes del Señor porque hayas caído, que el juicio de las personas, es muy duro el juicio de las personas, pero la misericordia y la gracia y el amor de Dios es más grande que todo eso. Así es. Muchísimas gracias. Con estas palabras despedimos este episodio. Nos vemos en el próximo. Gracias, Ruth. Ay, un aplauso para Dios. Hemos llegado al final de nuestro episodio. Recuerda seguirnos en todas las plataformas digitales. Esto fue Semilla Podcast.